Algunas personas fueron sustraídas de sus pueblos originarios para ser ridiculizadas y maltratadas por la sociedad europea y estadounidense del siglo XIX y XX. Por oscuro que parezca, hubo una época en que algunos seres humanos fueron tratados como animales por formar parte de etnias o tribus. Fueron considerados el escalafón más bajo de la evolución humana por tener características diferentes y vivir de forma rudimentaria. En esta ocasión, te hablaré sobre los zoológicos humanos y el denigrante trato que recibieron miembros pertenecientes a etnias de varias partes del mundo. Desde el siglo XVII ya se realizaban exhibiciones de personas con características físicas consideradas anormales. Los circos de fenómenos fueron los primeros espectáculos donde se recurría al morbo, presentando a mujeres barbudas, hombres deformes y a enanos. Con los circos de fenómenos fue sembrada la semilla para normalizar la exhibición de humanos, y junto a otras dos causas, desencadenaron la aparición de estos deleznables zoológicos. La primera de ellas fue el nuevo imperialismo, la sed de las potencias europeas y Estados Unidos para apoderarse de lugares ricos en recursos naturales, con un bajo desarrollo económico y militar. La segunda de ellas fue la publicación de la teoría de la evolución de Charles Darwin en 1859, que fue malinterpretada por la sociedad de aquella época y consideró al hombre blanco como el culmen de la evolución. Con la concepción falsa de que existían varias razas humanas, los aborígenes y grupos étnicos de varias partes del mundo fueron denigrados y exhibidos como si de animales se tratase. En 1874, un comerciante alemán de animales, llamado Karl Hagenbach, comenzó a popularizar las exhibiciones etnológicas junto a animales. Si bien fue quien inventó el modelo moderno de los zoológicos actuales, su legado tiene esa mancha oscura de haber participado en la exhibición de humanos. En los primeros zoológicos se exhiben a samoanos y lapones, y posteriormente se extiende a otras etnias procedentes de África, Oceanía, Asia y Sudamérica. Hagenbeck ve como algo importante exhibir a dichas personas como salvajes y recrea en pequeños espacios su lugar de origen, tal y como se hace con los animales en la actualidad. Tras el éxito de los zoológicos humanos, Hagenbeck mandó a traer animales exóticos y a personas de diferentes etnias, bajo la condición de salvajes. Así comenzó el auge de estos grotescos lugares que exhibían y menospreciaban a los nativos de varias partes del mundo. Los grupos étnicos fueron considerados el escalafón más bajo de la evolución humana y se les daba trato de animales, algunas veces incluso peor. Estos grupos solían estar encerrados en espacios reducidos bajo las inclemencias del tiempo. La alimentación que se les proporcionaba era deficiente y se les exponía a bacterias y enfermedades. Ligado al nuevo imperialismo, las potencias occidentales, de la mano de empresarios sin escrúpulos, buscaron ser reconocidos por tener más dominio sobre las tribus. Fue como si compitieran por exhibir a los grupos étnicos más exóticos. El Jardín de Aclimatación de París fue de los más populares para la exhibición de los mal llamados salvajes. Prontamente, comenzaron a raptar a grupos indígenas de todas partes del mundo y a exhibirlos en Europa y Estados Unidos. Los raptados fueron encerrados en jardines de aclimatación, lugares que recreaban con poca fidelidad sus hábitats originales, para que actuaran de forma natural. Para mantener cautivados a los espectadores, se alimentaba el misticismo de las tribus, con falsas ceremonias y danzas. Incluso se llegó a inventar que algunos de ellos eran caníbales. Tan mal estaba la sociedad en aquella época, que los zoológicos repartidos por varias partes de Europa y Estados Unidos eran un éxito y acaparaban millones de visitas cada año.
Una de las historias más conocidas fue la de Otavenga, un pigmeo del Congo que fue comprado como esclavo para ser llevado a los degradantes zoológicos humanos. Los pigmeos eran quienes llamaban más la atención por su pequeño tamaño y fueron considerados el eslabón perdido de la teoría darwinista, la conexión intermedia entre el mono y el humano. Otavenga fue llevado a los Estados Unidos para ser exhibido en la Exposición Mundial de San Luis en 1904, junto a 8 pigmeos más. Al acabar la exposición, fue alquilado por Samuel Phillips Werner al Zoológico del Bronx, donde compartiría hábitat con los primates. Por su popularidad, Otavenga fue obligado a realizar exhibiciones de tiro con arco y a hacer actuaciones con un chimpancé. Sus actuaciones fueron vistas por miles de personas y dejaban una derrama económica bastante jugosa. Por sus dientes afilados se le dio la fama de caníbal, aun cuando eso era completamente falso. Una iglesia cristiana de afroamericanos protestó para que quitaran la exhibición de Otavenga, al considerarla racista, y logró obtener su custodia. La congregación pagó para que le arreglaran la dentadura y fue alojado en un orfanato donde le enseñaban el idioma. Pronto fue reubicado en Lynchburg, Virginia, para que continuara con su educación, pero la abandonó para trabajar en una tabacalera local. Allí fue muy popular por ser bueno en su trabajo. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Otavenga sabía que no podía regresar a su lugar de origen con su esposa e hijos, y nunca pudo sentirse parte de una sociedad que lo discriminaba. Desgraciadamente tuvo un trágico final, a causa de la depresión que le suponía estar lejos de su familia, y en una sociedad deshumanizada. Tras arrancarse los arreglos dentales que le habían hecho, bailó una danza tradicional y se pegó un tiro en el corazón con un arma que logró robar. Otavenga murió a los 32 años, el 20 de marzo de 1916. Muchas historias así de tristes se dieron en varias partes del mundo, y si nos centramos en Latinoamérica, Chile fue quien más casos tuvo de rapto a manos de europeos y estadounidenses. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la importancia de los zoológicos humanos fue decayendo y muchos fueron cerrados. El último de su clase se mantuvo abierto hasta 1958 en Bélgica. Este fue un capítulo oscuro de la historia que muchos temen mencionar, porque sus países estuvieron involucrados. Además, ayudó a alimentar el pensamiento supremacista de la existencia de razas humanas, pensamiento destructivo que inspiró a muchos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Conocías la historia de los zoológicos humanos? Estaré leyendo sus comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte, activando la campana de notificaciones. Yo soy Brian Avelino y te veo en el siguiente video.